Hola, bienvenido al objeto de aprendizaje Microsoft Access, consultas de selección complejas. Los objetivos de esta unidad, objetivo único, saber diseñar consultas de explotación sobre datos de una base de datos Access, donde establecemos ya una serie de criterios avanzados, complejos. En particular hablaremos de criterios para poder filtrar la información, utilizando la posibilidad de criterios sucesivos o criterios alternativos. Para ello hablaremos del operador y, del operador o, y o lógicos, y de los operadores entre y el operador común. Hablaremos también acerca de consultas implicadas en la base de datos que afectan a más de una tabla. Y por último daremos una pincelada sobre las subconsultas. Cuando tratamos de diseñar una consulta a la base de datos, para explotar la información que hay en la misma, hay veces que hemos de establecer criterios que deben cumplirse a la vez todos ellos. Por ejemplo, si disponemos de una tabla de empleados y queremos averiguar el nombre de todos aquellos empleados cuya altura sea superior a un 80 y vivan en Valencia, estamos preguntando por cuáles son las filas de la tabla que cumplen ambas condiciones a la vez. Es decir, si hablamos de un diagrama de conjuntos, el diagrama más externo representaría todas las filas de la tabla de empleados y los subconjuntos que vemos en su interior, uno de ellos tendría las personas mayores de un 80 de altura y el otro dispondría las personas que viven en Valencia. Estaríamos preguntando exactamente por la intersección de esos dos subconjuntos. Es decir, personas que estando en el subconjunto de medir más de un 80 también están en el subconjunto de aquellas que viven en Valencia. Por lo tanto, la consulta excluiría cualquier otro registro que estuviera fuera de esta intersección. En cambio, podemos disponer de consultas en las cuales se tengan que dar criterios alternativos, criterios que, con que sea uno de ellos verificado, ya es suficiente condición para obtener ese dato en el resultado. Es decir, esa misma pregunta, esa misma consulta que enunciábamos antes, de forma alternativa sería: ¿cuál sería el nombre de aquellos empleados cuya altura supera un 80 o bien viven en Valencia? En nuestro diagrama de conjuntos ahora estaríamos preguntando por la unión de ambos subconjuntos, es decir, el subconjunto de las personas que miden más de un 80 y el subconjunto de aquellas que viven en Valencia. Eventualmente habrá algunas personas que cumplan ambos criterios. Por lo tanto, estarían también incluidas en la unión. Para diseñar este tipo de consultas, donde hay criterios sucesivos o alternativos, hemos de fijarnos en el diseñador de consultas. En dicho diseñador utilizábamos la fila cuyo encabezado de fila ponía criterios para establecer las expresiones o los valores de filtro de dicha consulta. Bien, pues utilizaremos todos aquellos criterios que hagan falta siempre en una misma línea para indicar criterios sucesivos. Es decir, si preguntamos por la intersección de esos dos conjuntos, personas que miden más de un 80 y además personas que vivan en Valencia, deberemos poner un criterio para la columna altura y otro criterio para la columna ciudad, pero ambos criterios deben estar en la misma fila. Por contra, si preguntamos por un criterio alternativo, es decir, personas que vivan en ciudad, Valencia, o personas que midan más de un 80, pero de forma alternativa, es decir, preguntamos por la unión, estos criterios deben colocarse cada uno en una fila. En nuestro ejemplo hemos colocado la expresión para filtrar la altura en una fila y la expresión para filtrar la ciudad en una fila diferente. Podemos conseguir esta misma acción haciendo uso de operadores. El operador y lógico y el operador o lógico nos permiten establecer criterios sucesivos o criterios alternativos a la hora de explotar consultas. Por ejemplo, si queremos contestar exactamente a la misma pregunta que antes, que referíamos acerca de criterios alternativos, podríamos colocar dentro de un mismo criterio a la hora de diseñar la consulta el operador o entre distintos valores. Supongamos que queremos obtener aquellas personas que viven en Valencia o en Castellón. Esto implicaría un criterio para la columna ciudad. Podríamos hacer uso de la
de la manera anterior, es decir, colocar el valor Valencia para un filtro para la ciudad, para la columna ciudad, y debajo, en una nueva fila, poner el valor Castellón, indicando que entre ellas serían alternativas. O bien podríamos hacer uso de un solo criterio, en una sola línea, que diga que el filtro para la columna ciudad se indica como Valencia o Castellón. En este caso, tendríamos en una sola fila un criterio alternativo para la ciudad. Otro operador interesante que nos permite explotar con facilidad la información es el operador entre. Este operador nos permite establecer criterios de filtro que abarquen un intervalo. Por ejemplo, si quisiéramos filtrar a aquellas personas de nuestra tabla que miden entre 1,60 y 1,80, podríamos hacer uso del operador entre, indicando un criterio para la columna altura, de forma que la expresión entre 1,6 y 1,8 definiría el intervalo de búsqueda que vamos a filtrar. Vemos que en este punto es posible hacer un criterio, en este caso sucesivo, para poder conformar igualmente el intervalo de búsqueda. Es decir, si utilizamos el operador ilógico, podríamos hacer una expresión equivalente para filtrar la altura, de forma que una expresión del estilo mayor o igual que 1,6 y menor o igual que 1,8 devolvería exactamente los mismos registros que el operador entre. Seguidamente vemos el operador como, un operador que nos permite establecer criterios de filtro para patrones. Supongamos que queremos recuperar todas aquellas personas que viven en ciudades que comiencen por el patrón Val, Valencia, Valladolid, etc. En este caso, el operador como nos permite hacer uso de caracteres comodín, como el asterisco, de forma que indiquemos un patrón de búsqueda. Ese patrón puede ser desde la primera letra o parte de las letras iniciales o centrales del patrón a buscar. En nuestro ejemplo, si quisiéramos responder a esta pregunta, podríamos establecer un criterio para la columna ciudad, indicando el operador como val asterisco. Val asterisco sería un patrón que indica que debe filtrar todos aquellos registros que en la misma ciudad, en la columna ciudad, tienen un ítem que comienza por las letras VAL. Cuando las consultas que queremos realizar a una base de datos empiezan a ser complejas, a menudo es fácil que la información se encuentre almacenada en más de una tabla. A la hora de diseñar estas consultas hemos comentado que hay que incluir todas aquellas tablas al diseñador que estén implicadas tanto en la salida como en los criterios. Cuando yo incluya más de una tabla al diseñador de consultas, veremos que el diseñador también incluye las relaciones que se han definido previamente en la ventana de relaciones. Por lo tanto, no solo incluiremos aquellas tablas que están directamente relacionadas, sino también todas aquellas tablas que nos permitan enlazar una tabla con otra dentro del esquema de relaciones, aunque no tengamos que sacar ninguna columna de dicha tabla o bien no tengamos que establecer ningún criterio sobre dicha tabla. Son simplemente necesarias para establecer las relaciones entre una determinada tabla y otra dentro del esquema. Veamos un ejemplo. Supongamos un pequeño esquema de base de datos donde disponemos de tres tablas, la tabla alumnos, la tabla asignaturas y una tabla de matrículas donde reflejamos el hecho de que un determinado alumno se matricule de una determinada asignatura. Si tratamos de diseñar una consulta que responda al siguiente enunciado, ¿cuál es el nombre de todos los alumnos matriculados de asignaturas cuyo tipo sea troncal? Esta consulta nos obligaría, en primer lugar, a incluir las tres tablas anteriores al diseñador. Es decir, la tabla alumnos deberíamos incluirla porque debemos mostrar como campo de salida de la consulta el nombre del alumno. La tabla asignaturas deberíamos incluirla también porque vamos a establecer un criterio de filtro para mostrar solo las asignaturas troncales, aunque no veamos ningún dato de la asignatura. Y por último, la tabla matrículas. En este caso deberíamos incluirla al diseñador porque la tabla alumnos y la tabla asignaturas no están directamente relacionadas. Están relacionadas a través del hecho de la matrícula.
Por lo tanto, aunque no saquemos ningún dato de la tabla matrículas, ni vayamos a establecer ningún criterio de filtro, es necesario incorporarla en el diseño de esta consulta. Ocurre también en la realidad que hay veces que no es posible diseñar una sola consulta en Access para responder a un determinado enunciado. En este caso, es posible diseñar lo que se llama una subconsulta. La idea es la siguiente: podemos diseñar una consulta tradicional de forma que nos devuelva un resultado parcialmente elaborado. Y posteriormente haremos una segunda consulta que esté basada en la primera, donde ya respondamos al diseño final, al diseño que nos han preguntado en el enunciado final. Por lo tanto, el proceso a seguir en este caso sería diseñar la subconsulta, que sería la primera, esa consulta parcial que hemos comentado, y almacenarla en la base de datos con un determinado nombre. Seguidamente diseñaríamos una nueva consulta basándonos o incluyendo como una tabla más el resultado de la primera consulta, la llamada subconsulta. Grabaríamos esta segunda consulta y, en tercer lugar, lo que haríamos sería ejecutar la segunda consulta para poder obtener los resultados finales. Resumimos los conceptos vistos en la unidad. En primer lugar, la posibilidad de que las consultas lleguen a ser realmente complejas. Hemos visto la posibilidad de establecer filtros sucesivos o alternativos, bien directamente a través de la separación en filas dentro del apartado criterios, o bien a través del uso de los operadores lógicos. También hemos hablado acerca de consultas que puedan implicar el uso o el diseño, la incorporación de varias tablas al diseñador. Hemos comentado el hecho de tener que incorporar tablas a dicho diseñador, aunque no mostremos ningún campo o filtremos ninguna de sus columnas. Por último, hemos hablado del concepto de subconsulta, como la posibilidad de realizar consultas en las cuales aparece en su propio diseño el resultado de consultas previas. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.